Hola, bienvenidos a todos a las estrategias para crear tu currículum vitae. Bien, empecemos nuestra charla con un tema base, la generación millennial. Me refiero a todas las personas que han nacido entre 1981 y 1993, las cuales han incorporado nuevas habilidades y promueven los cambios en la forma de concebir a los empleos. Entonces observa que tenemos defensores del coworking o trabajo colaborativo, también tenemos defensores del trabajo en el hogar o trabajo remoto y tenemos defensores de la flexibilidad en la vinculación laboral con las empresas. Pues todos estos aspectos generan transformaciones que impactan en todas las generaciones y ámbitos laborales. Bien, ante este contexto, pues nos surge el interrogante. ¿Qué sucederá con aquellas personas que no logren subirse al tren de la innovación? Respecto a esta pregunta, es importante distinguir dos aspectos. En primer lugar, es necesario analizar el rol de aquellas personas que comienzan a ver obsoleta su formación profesional y que obviamente deberán afrontar una reconversión profesional luego de que llevan varios años de trabajo en su actividad económica. Y pues deben profesionalizar aún más su área de trabajo. Y en segundo lugar, pues tenemos aquellas personas que están avanzando en sus procesos académicos hasta el momento, que van a ser futuros profesionales en el corto plazo y que se enfrentan a puestos de trabajo novedosos y variados que antes no existían. Les traigo esta frase: estamos al borde de una revolución tecnológica que modificará fundamentalmente la forma en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos. En su escala, alcance y complejidad, la transformación será distinta a cualquier cosa que el género humano haya experimentado antes. Esto lo dijo un señor llamado Klaus Schwab. ¿Esto de qué año será? ¿Sobre qué estamos hablando? Pues seguramente te estarás preguntando estas cosas. Entonces te comento que esta frase no es de hace 100 años, esto es una frase de apenas hace unos 7, 8 años, específicamente del año 2016. La dijo como tal el señor Klaus Schwab, que es el autor del libro La Cuarta Revolución Industrial. Entonces, uno de los escenarios recientes en los cuales esta premisa ha tenido un marcado protagonismo, pues fue el Foro Económico de Davos en Suiza en el año 2016. En el cual se dejó constancia de que este camino no tiene marcha atrás. Entre las conclusiones del evento, pues quedó plasmado que todos los gobiernos deben diseñar e implementar políticas necesarias para mitigar el impacto de la computarización sobre las personas que resulten desplazadas de sus trabajos. Pero no se preocupen, este tipo de debates en torno a la relación de la tecnología y el empleo pues no son algo nuevo, no son algo de ahoritica solamente. Solo quiero citar un ejemplo corto. Por ejemplo, por allá en 1933 hay un señor llamado John Maynard Keynes que él concibió el concepto de desempleo tecnológico, que esto básicamente contemplaba el avance científico como una economía de los puestos de trabajo, siendo este desarrollo mucho más acelerado que la capacidad del mercado para generar nuevas ocupaciones. Entonces, si bien a lo largo de la historia, pues cada vez que ocurrieron grandes cambios tecnológicos, el trabajo humano no desapareció, sino que en términos absolutos aumentó, los impactos negativos tienen mayor alcance y su reversión requiere de acciones mucho más rápidas. Entonces, los tiempos tecnológicos se han acelerado y esto obviamente hace que tengamos que tener un compromiso de llevar este mismo ritmo para que no pase precisamente esto de lo que les acabo de hablar. Entonces, es decir, más que una disminución absoluta de la cantidad de empleos producto de la automatización y de la industrialización, lo que sucede es el incremento simultáneo de actividades muy calificadas y de alta remuneración, y de empleos escasamente calificados de baja remuneración. O sea, sin duda estas modificaciones pues exigen la atención nuestra como profesionales, y de paso pues nos obliga a mejorar nuestros perfiles profesionales y estar continuamente en procesos de aprendizaje e innovación. Y es por esto que pues estoy yo aquí el día de hoy, en esta charla con ustedes. Mi interés lo voy a enfocar en potencializar la forma como ustedes muestran sus habilidades a los reclutadores.
y vamos a hablar sobre el currículum vitae. Empecemos hablando de, bueno, ¿qué es un currículum vitae y para qué sirve? Entonces, la palabra currículum proviene del latín curriculum y significa pequeña carrera. El término se emplea pues para referirse al grupo de conocimientos y experiencias tanto laborales como académicas que una persona posee. Por ello también se puede denominar pues curriculum vitae. Le puedo decir currículum o le puedo decir curriculum vitae. El currículum vitae se trata de un documento que recoge la información personal, educativa, formativa y laboral que una persona ha adquirido a lo largo de su vida. Entonces, aquí nos surge una duda. ¿Qué diferencia hay entre una biografía profesional de una persona y el currículum vitae? Bien, básicamente la biografía personal aporta una visión global de ti. ¿Hacia dónde pretendes enfocar tu carrera y cuáles son las habilidades que puedes destacar de tu persona? Esto no solo se dedica a describirte, sino a demostrar lo que relatas con ejemplos lo más práctico posibles. Entonces podríamos definirla como una carta de presentación global, no para una oferta de trabajo, sino sobre una persona. Junto a tu currículum, la biografía será una herramienta que vende una marca personal coherente, capaz de ponerte en valor como candidato idóneo. Veamos ahora cómo miran un currículum los entrevistadores. Una vez que los reclutadores de candidatos para un puesto determinado han filtrado los currículum que recibieron según los requisitos excluyentes para un determinado puesto, pues comienzan a leer su contenido. Esto en función del tiempo con el que cuentan para cubrir esa búsqueda. Y determinan una cantidad de candidatos posibles para ver en entrevistas y por lo tanto en los currículums a considerar. Si luego de aplicar los filtros que hacen estos entrevistadores quedan por ejemplo unos 200 currículum para revisar, entonces los van a ver muy rápidamente para intentar encontrar algo que se destaque o que llame la atención en alguno de ellos. Y de estos 200 candidatos, es un ejemplo, pueden ser más o menos, pues tenemos que evaluar ahora qué miran en el currículum vitae de los entrevistadores. Básicamente, al mirar el currículum vitae, el entrevistador buscará en tu currículum algo que te destaque, que puede ser que tengas experiencia laboral en determinada empresa o sector, o que hayas, por ejemplo, estudiado en una determinada universidad, que sea de preferencia de la empresa. Créanme, yo entiendo que esto es discriminación, pero que los reclutadores lo hacen. O que ya sepan que en el pasado esas empresas o universidades han aportado candidatos interesantes, ya sea, por ejemplo, porque la universidad tiene convenios con algunas empresas para, por ejemplo, la realización de prácticas laborales. Algunas compañías buscan alumnos destacados en las universidades, con lo cual las notas pueden resultar interesantes. Aun cuando no vayas a colocar las notas como tal, simplemente usar frases como fui un estudiante destacado, o estudiante con beca por buen rendimiento, o profesional con tesis laureada. Y otros buscan personas con mucha especialización en determinadas actividades. Con lo cual, pues los entrevistadores buscarán datos que les den información en ese sentido, como por ejemplo alguna especialización, maestría, cursos adicionales, certificaciones en determinados temas que aplican para el cargo que busca la empresa. Ya vamos teniendo una idea de lo que buscan los reclutadores en un currículum, pero ojo, hay que tener en cuenta que la mayoría de los reclutadores realizan una verificación de los datos del currículum. Y nos surge la pregunta, ¿y qué verifican? Entonces, el siguiente paso para el reclutador, pues es contactar los candidatos en general. Esto lo hacen telefónicamente. Pero antes de intentar convocar una entrevista, lo que realizan los entrevistadores es lo que se llama screening. Es una palabrita en inglés como tal. El screening, el entrevistador se asegura de que los posibles candidatos cuenten su historia
para corroborar ciertos datos del currículum para estar tranquilos de que son verdaderos. Y además indagan en el interés del posible candidato para el puesto y en sus expectativas salariales. Si es que no las colocaste en el currículum ya. Si fueron incluidas, de todos modos te van a volver a preguntar para corroborar tus expectativas salariales. Entonces, con lo cual es fundamental tener en cuenta entonces los requisitos excluyentes de cada búsqueda, tus expectativas salariales y de carrera laboral, y además que toda la información que incluye en tu currículum sea verídica, refleje la verdad y no haya lugar a mentiras blandas. Ya sabes, esas mentiras que aparentemente no hacen daño, pero que a largo plazo te pueden resultar en que te botan de un puesto de trabajo por haber mentido. Por ejemplo, con las certificaciones realizadas o con cursos certificados que tú nunca tomaste como tal. Bien, las personas de recursos humanos verificarán la información durante diferentes instancias del proceso y a través de diferentes metodologías. Cada uno tendrá las propias suyas. Ahora pasemos a ver cómo puede ayudarte tu currículum en la búsqueda laboral. Ten en cuenta que en tu currículum debes definir y compartir tus objetivos laborales. ¿Por qué? Porque estos muestran a los empleadores cuáles son tus metas profesionales y personales y qué esperas alcanzar con la posición para la que aplicas. Debes contar tu experiencia laboral en función del currículum. ¿Esto qué es? Básicamente hay una serie de pasos que debes realizar en tu currículum para contar tu experiencia laboral. Debes indicar tu experiencia laboral desde la más reciente hasta la más antigua y debes indicar, por ejemplo, el nombre de la empresa donde trabajaste, el puesto o cargo que ocupaste, desde cuándo y hasta cuándo trabajaste en esa empresa. Puedes colocar fechas exactas o año, mes o solamente años. Y también debes incluir para cada experiencia laboral una breve descripción de las tareas más importantes que realizaste. Breve es un párrafo corto, no te extiendas mucho en esta explicación. Ahora, completamos la información de experiencia laboral agregando algunos comentarios sobre nuestro trabajo y algunos logros relevantes que hayamos alcanzado. Por ejemplo, incluir el proceso que manejaste, si aplica, claro está, ¿no? Por ejemplo, gestión del presupuesto del área de mantenimiento por 200 millones. Y no solo una, sino que puedes indicar actividades adicionales, como por ejemplo, gestión integral de los insumos electrónicos, repuestos, del presupuesto hasta 50 millones. Haz referencia a resultados concretos y numéricos de la gestión si aplica. Como por ejemplo, tú puedes colocar reducción del 30% de los costos de mantenimiento en gestión ambiental para el año 2020. Atención del 100% de incidentes presentados en las primeras 24 horas. Indica también si has tenido o desempeñado como líder de equipos y si tuviste personas a cargo. ¿Cuántas específicamente? Por ejemplo, puedes indicar líder del área de soporte y mantenimiento operativo con 10 personas a cargo. Esto es especificar cantidad de personas. Adicionalmente, presta atención a los periodos de inactividad. Seguramente el reclutador notará en tu historia de empresa donde trabajaste algunos periodos de tiempo que no estuviste laborando. Y te preguntarán por qué. Así que te recomiendo preparar tus respuestas con anterioridad. O sea, ¿qué vas a decirles? Esto para justificar los periodos de inactividad si los has tenido. Adicionalmente, presta atención a los cambios de trabajos cortos. Seguramente el reclutador notará en tu historia de empresas donde trabajaste algunos periodos de tiempo que estuviste laborando por muy corto periodo de tiempo. Y te preguntará por qué. Así que te recomiendo preparar tus respuestas con anterioridad. O sea, ¿qué dirás para justificar por qué cambiaste tan frecuentemente de trabajo? Ahora bien, ya debes tener una visión mucho más clara de cómo describir en tu currículum tu historia laboral. Ahora pasemos a otro tema importante que también te ayudará en la búsqueda laboral. Vamos a hablar
sobre cómo describir la trayectoria académica en el currículum vitae. Entonces empezamos primero por indicar tus títulos universitarios. Indicamos el nombre de la universidad completo, no utilices abreviaturas, el título que has obtenido y el periodo de estudios, colocando por ejemplo mes año inicial y mes año final de tu carrera. Si no tienes todavía un título otorgado por la universidad, no te preocupes. Lo que se hace es indicar como tal que tú eres un estudiante y en consecuencia indicas el nombre del programa académico y en qué semestre vas o estás cursando actualmente. Después de indicar los estudios universitarios, puedes colocar los cursos certificados. Los cursos certificados son aquellos cursos que tomas de forma libre, pero que cuentas con un certificado de asistencia o un certificado de conocimientos o actitud que impartió la empresa o institución donde tomaste ese curso. Coloca el nombre de la institución o empresa donde realizaste el curso, el tipo de certificado o nombre del curso, la duración en horas de este curso y la fecha en la cual finalizaste esta capacitación. Igualmente, ten en cuenta que los reclutadores te pueden solicitar al momento de contratación que envíes los soportes de los cursos certificados, o sea, una copia digital del certificado de los cursos que indicaste en el currículum. Es importante que tengas listo siempre disponible los certificados en formato PDF. Bien, ya debes tener un currículum mucho más organizado con todas estas sugerencias, pero aún nos falta algunos temas puntuales que son de gran interés para los reclutadores. Vamos a hablar ahora sobre la necesidad de incluir en tu currículum tus intereses personales. Nuestros intereses personales reflejan lo que queremos hacer y cómo lo queremos hacer. Sabiendo el significado de nuestros intereses personales en el currículum, de manera que podemos enlazarlo con lo que una empresa necesita, nos puede dar un toque diferenciador que nos haga destacar del resto de los candidatos. Pero ojo, la línea entre quedar bien y parecer poco profesional es muy delgada. Tus intereses personales los debes escribir al final del currículum. Esto en función, como es una función complementaria, pues por lo tanto pues debe ir como en un segundo plano. Pero siempre colócalo antes de la información de tus contactos, que veremos más adelante. Debe tener algún tipo de relación con el empleo o la empresa. De esta manera tendrás más opciones de ser visto como algo relevante. Deben ir en una lista o resumidos en pocas palabras. No es algo para que te extiendas mucho el tema de explicar tus intereses. Deben ser fáciles de leer, o sea, claro y que no lleve mucho tiempo o genere confusiones al reclutador. No debe mezclarse con otras secciones, como las habilidades o la trayectoria profesional o los datos de contacto. Entonces, ¿qué intereses personales puedo colocar? Te estarás preguntando. Entonces te he traído aquí unos ejemplos clave para resaltar y que tu currículum sobresalga. Puedes colocar, por ejemplo, trabajo en equipo, liderazgo, y haces referencia corta a deportes en equipo como fútbol o baloncesto. Puedes colocar algo como capacidades analíticas y resolución de problemas. Y colocas como intereses personales que te gusta el ajedrez, los crucigramas, los rompecabezas. Puedes colocar desarrollo de estrategias y que te gusta, por ejemplo, el cubo de Rubik y los juegos de estrategia. También puedes indicar, por ejemplo, pasión por la tecnología. Entonces puedes colocar, por ejemplo, que te gusta mucho la fotografía, los videojuegos, la edición de video, la producción de música. También puedes colocar temas como superación y perseverancia. Y colocas, por ejemplo, deportes individuales como el ciclismo, el atletismo, la natación. Coordinación, memoria y disciplina. Y colocas como interés personal instrumentos musicales, el baile, la pintura, la cocina. Comunicación y organización de ideas. Entonces colocas temas como por ejemplo que te gusta la escritura, la gestión de blogs y participar de debates. Creatividad y observación. Puedes colocar temas como fotografía y dibujo.
Concentración y autocontrol, yoga, pilates, tai chi. Entonces todos estos son ejemplos de intereses personales y tú debes ubicar cuál de estos te sirve para el cargo al cual aspiras. Ahora pasemos a la última parte de tu currículum, donde podemos incluir las referencias y contactos. Bien, los reclutadores utilizan las referencias para indagar que la persona sea reconocida en sus trabajos anteriores. Por eso debemos enfocarnos en incluir referencias personales de tipo laboral, como por ejemplo ex jefes, ex compañeros de trabajo o personas con las cuales has compartido una experiencia laboral. Muchos reclutadores no consideran un familiar o un amigo personal del candidato como una buena referencia. ¿Y por qué te estás preguntando? Porque obviamente un familiar o un amigo va a hablar maravillas de ti, pero realmente no conocen cómo eres tú como persona en tu desempeño laboral. Así que no pierdas el tiempo incluyendo a tus padres, tíos, hermanos o a tus mejores amigos en tus referencias laborales. Bien, ¿y qué colocamos? Entonces, por ejemplo, en referencias personales y contactos tú puedes colocar el nombre completo del contacto. Por ejemplo, aquí mi nombre, Alejandro Guzmán Castellanos. El cargo que esta persona ocupa, lo colocas aquí abajo. La empresa donde trabaja, la colocas aquí. El cargo que el contacto ocupa, por ejemplo, arquitecto de soluciones. O en tu caso, pues colocarás el cargo que aplique en el momento actual de ese contacto. Y un teléfono de contacto personal de este contacto que tú estás referenciando. De ser posible, también podrías incluir el teléfono de la empresa. Esto con el fin pues, de que el reclutador pueda llamar a la empresa y validar que verdaderamente este contacto que está referenciando acá pues sea una persona que realmente trabaja en esa empresa y no es algún invento que te estás inventando un familiar o un amigo que sabe de esa empresa o conoce ese contacto. Bien, siempre llama a tus contactos, a los que registras en tu currículum. Te preguntarás, bueno, ¿y para qué los llamo? Bueno, primero, para solicitarles autorización de usar sus datos personales, porque está usando el nombre, el teléfono contacto. Esto lo está usando como referencia personal en tu currículum. Y segundo, pues para informarles que posiblemente los están llamando de una empresa X a la cual enviarás tu currículum para ser candidato al cargo que aspiras. Bien, y de esta forma es como estos temas nos pueden ayudar en la búsqueda laboral como tal. Ahora vemos algunas estrategias para hacer que tu currículum sea más atractivo visualmente para los reclutadores. Bien, conocer la audiencia y el puesto al que aplicas. Es importante que al primer contacto con el reclutador preguntes el perfil que buscan. Si bien no te dirán el nombre de la empresa, sí por lo menos el sector, pues para indagar sobre este tipo de empresas y el cargo, como para que te informes previamente sobre este tipo de cargos, qué actividades realizan y determinar así si se adecúa a tus necesidades laborales. Ten en cuenta verificar distintos formatos básicos de currículum vitae por internet. O sea, de esta forma vas a encontrar muchos ejemplos que apliquen para tu área de trabajo. Entonces busca en internet diferentes formatos de currículum vitae y ahí te aparecerán muchos ejemplos. Consulta igualmente diferentes formatos atractivos para currículum. Por ejemplo, tipos de letras llamativos, combinación de colores, formatos de título para principales secciones e indagar si se pueden utilizar gráficos. Hay algunos tipos de currículum en los cuales se pueden utilizar gráficos. Adapta tu currículum a los nuevos medios y redes sociales. Por lo general, los sitios web para búsqueda de empleo, como por ejemplo las páginas de empleo de las universidades, las páginas como elempleo.com o LinkedIn, permiten la captura de la información de currículum. Sin embargo, cada uno maneja información similar, pero en formato diferente de presentación. Así que registra tu hoja de vida en las diferentes plataformas para tener mayor visibilidad. Pero recuerda mantenerla actualizada más o menos cada 3 meses estaría bien. Bien, y de esta manera, aplicando estas estrategias, lograrás un currículum visualmente más atractivo.
Ahora bien, ¿cómo hacemos para enviar y difundir nuestro currículum vitae? Tú puedes básicamente recibir el currículum vitae a través de la web de la empresa. Hay empresas a las cuales tú te ingresas y ahí puedes cargar tu currículum. También tú puedes agregarte y crearte un perfil laboral en redes profesionales, como por ejemplo LinkedIn, que es una red profesional donde tú te puedes inscribir, así no seas profesional, si puedes ser estudiante inclusive, y te inscribes en LinkedIn como tal y subes tu hoja de vida. También puedes hacer más visible tu hoja de vida colocándola en sitios de empleo o job posting como tal. Algunos que conozcas, como te decía, el empleo.com o tickjobs.com, algunos de estos ejemplos. También puedes colocar tu currículum en las bolsas de empleo de las universidades. Por lo general, las universidades siempre ofrecen algún servicio a los estudiantes en donde les facilitan algún tipo de bolsa de empleo o cargar la hoja de vida para ser tenidas en cuenta en sus temas de relaciones con otras empresas, en la cual pueden ofrecer cargos para las personas egresadas o personas que están en trabajo como tal, de haciendo sus prácticas. También ten en cuenta que las bolsas de empleo en las cámaras empresariales también existen. Tú puedes ingresar, por ejemplo, a Cámara de Comercio, y en la Cámara de Comercio existe una opción en la cual tú puedes subir tu hoja de vida. Tu currículum vitae también lo puedes difundir cuando respondas a un anuncio. Pero ten en cuenta los temas de seguridad, ¿no? No es que respondas a un anuncio a través de un correo de Gmail, un correo de Outlook, no. Siempre procura que cuando envías tu currículum a través de correo, lo hagas directamente al correo de una persona de una empresa que tiene página web como tal, no a una empresa que figure con Gmail o con Outlook, porque por lo general estos serán unas empresas que pueden ser no reales y lo que pueden hacer es cazando tu hoja de vida como para saber tus datos. Bien, esto tenlo en cuenta cuando envíes también tu currículum por email. Bien, y con esto hemos visto cómo enviar y difundir correctamente un currículum vitae. Bien, ya estás preparado para hacer un currículum ganador. Muchas gracias por haber participado conmigo en esta charla y los espero pronto. Recuerda que puedes inscribirte en mi canal de YouTube, Instructor Alejandro Guzmán, y recibir muchos cursos relacionados con empleo o con nuevos cursos que propongo sobre temas de programación y electrónica.